buenas, arrancamos las noticias adelantándoles que es una jornada en la que la economía toma peso. España es el país de la Unión Europea donde más aumenta el paro, cifras de récord que sufren también en nuestra provincia, en Málaga. Datos de empleo confirman un aumento desorbitado de parados en Málaga, 4.500 más en un mes. Somos la provincia española donde más ha aumentado el desempleo. Mientras tanto, y a un día de someter a votación en el Congreso la reforma laboral, el Gobierno continúa recabando los apoyos necesarios. Una reforma laboral que no gusta a algunos sindicatos como CGT, que hoy nos cuenta por qué esta reforma tiene cosas negativas y algunas no muy positivas. En cuanto a la pandemia, España ya ha superado los 10 millones de contagios y hospitales como el Regional de Málaga siguen trabajando en el desarrollo de la vacuna española IPRA. Y para el titular deportivo conectamos con la redacción. Mariano Nogales, ¿qué asuntos protagonizan hoy Deporte 101? Sí, ¿qué tal, Luisa? Hoy la actualidad deportiva gira en torno al encuentro que va a disputar el Unicaja ante los Tende, correspondiente a la segunda jornada del Last 16 de la Basketball Champions League. Además, tendremos ese entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, que hoy tiene doble sesión, tanto por la mañana como por la tarde. Y finalmente nos despediremos con la historia de Samuel, un prebenjamín que ha retornado a los entrenamientos del Málaga Club de Fútbol después de sufrir una infección cerebral. Pues vamos ya con ese asunto del que tanto hablamos los medios de comunicación estas semanas, la reforma laboral. Y seguro que se han preguntado por qué. Pues porque es un asunto que nos repercute a cada uno de nosotros y en cómo quedarán nuestras condiciones laborales tras su convalidación o no este jueves en el Congreso. Y seguro que también se han preguntado qué propone exactamente esta reforma laboral y por qué algunos sindicatos de trabajadores están en contra si se supone que va a ser positiva. Para dejarlo un poco más claro, hablamos con el secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, usted viene en representación no solo de CGT, sino de esa parte de los sindicatos que no están del todo a favor o que al menos considera que hay cosas que se deberían mejorar en esta reforma laboral. Sí, estamos dentro del colectivo de sindicatos alternativos andaluces que, bueno, mañana estaremos en la puerta del Congreso mostrando nuestra desaprobación por un texto que, bueno, no solo no se avanza, sino que no deroga las cuestiones más nocivas de las últimas reformas laborales, ¿no? Tanto que se habló por parte de la actual ministra e incluso del presidente del Gobierno en sus congresos de derogar la reforma laboral, dista mucho de la realidad del texto que finalmente han firmado. Vamos a ir repasando algunas de las claves de esta reforma laboral, también para que a la gente que nos ve le quede un poquito más claro, porque estos días es un poco difusa esa información con toda la pelea en el Congreso y realmente no comprendemos el alcance de esta reforma laboral y algunas de las claves. Una de ellas es, por ejemplo, que se elimina el contrato de obra y servicio y también habrá cambios en el contrato temporal. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en realidad el contrato de obra y servicio se elimina como nombre, pero en la práctica el contrato de obra y servicios, lo que es la forma de contrato de obra y servicios que ahora mismo conocemos, pasa a engrosar lo que es el contrato fijo discontinuo. Es como camuflar la realidad y poco va a cambiar en materia de contratación con este nuevo modelo que se quiere implantar, que, como decía, lo único que hace es cambiar el nombre. A los efectos nos remitiremos en breve cuando podamos empezar a dar datos de que esto no va a llegar a ningún sitio en la necesidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Se realizan a priori unos cambios en los contratos temporales que bueno, teóricamente servirían para acabar con la precariedad, para que haya más contratos fijos, para que, bueno, en definitiva se mejoren las condiciones laborales, pero no es así del todo, ¿no? Bueno, se reducen los tiempos de contrato temporal para que una persona pueda llegar a ser indefinida, eso es cierto, pero como se deja en manos del empresariado, pues que siga teniendo esa flexibilidad de contratación, desde luego poco nos va a aportar, ya digo, a la clase trabajadora este maquillaje de reforma laboral, que es lo que mañana se va a votar en el Congreso de los Diputados. Otra de las claves, se suman los ERTE por fuerza mayor, estos que se han creado durante la pandemia para evitar unos despidos masivos, pero en realidad estos ERTE van a tener menos control ahora.
Bueno, no solo los ERTE por fuerza mayor, sino los ERTE, los denominados ETOP, por circunstancias técnicas, organizativas o productivas, y igual que los expedientes de regulación de empleo puros y duros, pues van a seguir al margen del control de la Administración y de la Inspección de Trabajo, con lo cual nuevamente con esta medida se deja en manos de la patronal pues que se siga abusando de la clase trabajadora, y nos remitimos a los hechos. Efectivamente, los ERTE durante la pandemia han sido, por fuerza mayor, han sido una herramienta útil para evitar despidos, pero tenemos que decir que hay un alto índice de empresas sancionadas y condenadas por abusar y utilizar fraudulentamente los ERTE. Si se quiere perpetuar esta medida sin que haya control de la Administración, desde luego nos parece una mala medida, pese a que, ya digo, ha servido durante la pandemia. ¿Y qué puede decirnos del salario mínimo interprofesional? Porque hay que recordar que en estos momentos se sitúa en 965 euros al mes, pero ustedes lo que proponen es que suba bastante más, ¿no? Y que se equilibre un poco con los sueldos que se pagan en Europa, ¿no? Claro, desde luego no podemos ser europeos nada más por decir que estamos en la Comunidad Europea. Nosotros pediríamos que como poco alcanzásemos en breve ya los 1.300 euros e ir adaptándonos poco a poco al salario mínimo interprofesional medio de Europa, para que la equiparación con el resto de países o el resto de Estados miembros pues sea real, ¿no? Ahora mismo desde luego estamos muy alejados y a la cola, ¿no?, de los países europeos en salario mínimo. Y en condiciones laborales ya ni te cuento. Teniendo en cuenta además, por dar un dato, que pese a que en el último año se han mantenido congelados los salarios, en el último año el índice de precios, el IPC, ha subido un 6,5%, por lo tanto hay un total desequilibrio entre lo que cuesta la vida real y los salarios que cobramos, ¿no? Desde luego, y lo va a entender todo el mundo, ahora somos mucho más pobres que el pasado año y que el anterior, siempre teniendo en cuenta además que el IPC es un dato que está muy controlado, muy manejado, y que no es la realidad de lo que cualquier ciudadano o ciudadana ve en la cesta de la compra o en su vida diaria, ¿no? Miguel, ¿sale barato despedir en este país? Sale muy barato, y con esta reforma laboral, con esta no reforma laboral diremos, va a seguir saliendo igual de barato que implantó Rajoy en 2012, cuando se eliminaron los salarios de tramitación, cuando se podía despedir porque no le gustaba el color de los ojos de una trabajadora o trabajador. En definitiva, sale muy barato. Ahí estamos los trabajadores y trabajadoras, vamos a permanecer indefensos con esta reforma laboral, y por eso mañana vamos a estar en las puertas del Congreso de los Diputados diciendo no a esta reforma laboral, no a esta no reforma laboral. Queremos que cumplan con esos compromisos que tanto se han cacareado, tanto por la ministra, por ejemplo, cuando cerraba el Congreso de Comisiones Obreras, o por el propio presidente del Gobierno cerrando el Congreso de los socialistas valencianos cuando decían vamos a derogar por completo la reforma laboral. Del dicho al hecho, bueno, pues dista absolutamente la realidad, ¿no? Miguel, y para que quede todavía más claro, ¿qué es lo que proponen desde estos sindicatos alternativos para que esta reforma laboral fuese realmente positiva para los trabajadores, y qué medidas alternativas propondrían ustedes? Bueno, lo tenemos muy claro. Se acaban de dar datos del paro al inicio, ¿no? Si uno de los grandes problemas que tenemos en este país es el desempleo, debiéramos trabajar menos para trabajar todas y todos. Tenemos claro, jubilación a los 60 años, ahora mismo vamos caminando hacia los 67 años, derivado de la reforma laboral también de Zapatero de 2010, por eso decimos que hay que derogar también esta reforma laboral. Tenemos que trabajar 30 horas semanales, no a las 40 horas semanales como se sigue perpetuando, porque, como decía, hay que trabajar menos, trabajando todos sin pérdida de poder adquisitivo, para que no solo podamos vivir mejor, sino también podamos conciliar mejor, que es muy importante que los trabajadores y trabajadoras tengan tiempo para conciliar su vida laboral y la familiar, y además que en ese tiempo de ocio seguramente activarán la economía, porque siempre dicen, si tienen más gastarán más. Bueno, pues en esa línea, esos serían ejes básicos, ¿no?
algunas de las claves de por qué esta reforma laboral no es positiva del todo y por qué no se han tenido en cuenta algunas opiniones que hubieran mejorado estas condiciones, este nuevo texto para los trabajadores, para las empresas y en definitiva también para los autónomos. Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, muchas gracias por estar con nosotros, por traernos esta perspectiva y por dejarnos un poco más claro en qué consiste esta reforma laboral. Pues gracias a vosotros. Nada, muchísimas gracias y seguimos hablando de ello porque lo cierto es que al Gobierno le ha costado encontrar los apoyos necesarios para convalidar esta reforma este jueves en el Congreso. Algunos de los socios de Gobierno la rechazarán, pero otros partidos como Ciudadanos, Más País o Compromís dan su sí de última hora. El Gobierno podría estar muy cerca de convalidar la reforma laboral en el Congreso tras el sí de Más País y Compromís. Que no es nuestra reforma, ni siquiera es lo que había planteado el Gobierno, ni siquiera es una derogación. Pero se producen avances muy importantes en derechos laborales. Ante el dilema de quedarnos con la reforma de Rajoy, preferimos avanzar. Con estos apoyos, además de los ya anunciados por otros partidos minoritarios, el Gobierno no dependería de Esquerra o Bildu, que anunciaron que si no hay cambios votarán en contra, rompiendo así el pacto de investidura. Es posible que el bloque de investidura se rompa en esta votación y si se rompe, lo que hay que hacer después es trabajar para rehacerlo. Una ruptura que no desean desde el Ejecutivo. Esperamos que en estas horas que quedan de negociación hasta el día jueves se pueda concitar el apoyo de los grupos de la investidura. Seguimos en esa línea de conversaciones y repito lo que dije con anterioridad. Confiamos en obtener el mayor número de apoyos posible en la Cámara en la convalidación de este decreto. Los que sí se opondrán serán el PP, Vox, Junts y For Asturias. A nosotros, en el debate de la reforma laboral, nadie nos ha dado vela en ese entierro. Por tanto, nadie se toma en serio este disparate, mucho menos con el zoco de prebendas y la subasta que han abierto una vez más para convalidarla. Este jueves se producirá la votación final para convalidar o no la reforma laboral. Los hoteleros reclaman una prórroga de los ERTE hasta la Semana Santa. La patronal hotelera de la provincia de Málaga considera que esto es vital para que puedan mantener la explotación y el empleo en las empresas turísticas que aún no han remontado del todo. Esta petición se suma también a la de otros sectores relacionados con el turismo, como las agencias de viaje, que piden incluso que los ERTE duren todo el 2022. Para este año hay previsiones positivas, pero será más de cara al verano. La provincia concluyó diciembre con un 47% de ocupación hotelera y los ERTE han sido fundamentales todo el año para mantener las puertas de estos hoteles abiertos. Es el próximo 28 de febrero cuando concluye la última prórroga de los ERTE. Y vamos con un dato positivo. El puerto de Málaga recibirá este año 290 cruceros y recupera ya afortunadamente los niveles pre-COVID. Eso sí, con menos pasajeros que años anteriores. Así lo ha dado a conocer el presidente de la autoridad portuaria, Carlos Rubio. Y hay una mercancía en la cual realmente el año 2021 ha tenido un comportamiento notable, es el tráfico de contenedores. El 2019 fue, como digo, un buen año, muy estable a lo largo de todos los distintos meses que lo componen. El año 2020, como consecuencia de la pandemia, se produjo un hundimiento muy importante y en el 2021 ha habido un absoluto despegue, como digo, como consecuencia de la incorporación de estas líneas. Es más, hemos pasado de 617.000 toneladas en el año 2020 a más de 2.252.000 en el año 2021. Eso sí, datos pésimos para el empleo malagueño en general. En enero hemos registrado la mayor subida de parados de toda España. Son más de 4.500 desempleados más en un solo mes. El mercado laboral ha arrancado el año 2022 con una subida de 4.587 parados en el mes de enero en Málaga, lo que deja un total de desempleados de 156.141 personas, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El aumento del paro en Málaga es el más alto de toda España a nivel provincial, seguido a poca distancia por Sevilla. El
El primer mes del año suele ser tradicionalmente bastante malo para el empleo, tanto por el fin de la campaña navideña y de rebajas como por el hecho de que el sector turístico está en temporada baja. En comparación con el año pasado, el empleo ha mejorado en Málaga con más de 44.700 parados menos, y respecto a enero de 2020, cuando la pandemia apenas había llegado a España, hay 1.500 parados más. Por sectores, el de servicios es el que acapara el aumento del paro en Málaga, seguido de la agricultura y la industria. Al aumento del desempleo malagueño le acompañan los incrementos registrados a nivel nacional, con 17.163 desempleos más y 19.924 en Andalucía. Cambiamos de tercio porque es miércoles, mitad de semana, y nuestro programa Cofrade Guión nos pone al día de toda la actualidad en este ámbito. Y antes del programa de esta noche, Raquel Espejo, danos un avance. Todo preparado, compañeros, para esta noche, el programa Guión a las 9:30. Esta noche sí, a las 9:30 tendremos al hermano mayor de Salutación, a Manuel Calderón, que nos hablará de esa Casa Hermandad que viene en camino, de la agrupación de cofradías donde están haciendo esa preinscripción de túnica, y, en fin, todo lo que acontece sobre el Vía Crucis, novedades, el paño de la Verónica que veremos, en fin, todo, incluido, a ser posible, el recorrido de Semana Santa, que también hablaremos sobre ese tema de carretería y lo que afecta a la Tribuna de los Pobres. En la segunda parte tendremos redes sociales, porque las cofradías también con la pandemia se han volcado mucho en las redes sociales para tener la comunicación con sus hermanos. Entonces ya no estamos en las cofradías 2.0, sino quizás en las 3.0 o en las 4.0. Ahora hablaremos con compañeros como Andrea Luque, que es la community de la Archicofradía de la Esperanza, o con el informático Alberto Jiménez, que además pertenece a la app El Penitente. Seguro que ustedes la recuerdan porque además es una app muy cómoda para tener todo el entramado de calles y recorridos, no solamente de Málaga, sino también de fuera. Y por último, cruzamos el río, cruzamos casi el segundo río y nos vamos hasta Sevilla. Y vamos a hablar con nuestro compañero Daniel Marín, periodista, antropólogo, que siempre nos pone al día de todas las novedades que hay en la zona del Guadalquivir. Todo eso esta noche, hoy, en Guión. Gracias, compañera, pues mucho contenido esta noche en Guión, no se lo pierdan. Y ahora vamos con los datos del coronavirus. Según publica la Consejería de Salud de la Junta, en la provincia de Málaga se han registrado 4 fallecidos más en 24 horas, 44 hospitalizados, y los contagios siguen bajando otro día más, son 646 en esta jornada. Los recuperados siguen creciendo, son 1.341 curados en este último día. Hay que recordar que esto es gracias a la vacunación. Desde este lunes acuden a vacunarse los mayores de 25 años. Este miércoles ya se ha abierto para los de 21 y será el viernes cuando podrán pedir su cita los mayores de 18. Aunque, como hemos visto, los contagios bajan, la Junta de Andalucía aboga por mantener las actuales restricciones aún más tiempo, es decir, el uso de la mascarilla y el pasaporte COVID, hasta que los expertos al menos digan si ha llegado el momento de eliminarlos. Pero, ¿qué piensan los ciudadanos? ¿Creen que ha llegado el momento de hacer vida normal? Esto nos responden. Hombre, no sé, yo creo que es un momento en el que la gente tiene que seguir siendo responsable y, más allá de que haya más restricciones o menos, que la gente tenga un poco de cabeza. Si los hospitales están bien, lógicamente hay que ir asimilando la situación para que se trate como una enfermedad más común. Si los hospitales están saturados, pues hay que seguir apechugando. Aquí en el caso de Málaga, por ejemplo, el pasaporte COVID, yo creo que habría que retirarlo porque yo creo que no sirve absolutamente de nada. Estés o no vacunado, al final lo puedes pillar igualmente. Así que por mi parte yo creo que habría que quitar ya las restricciones e intentar vivir lo más normal posible, pero con cautela, evidentemente. Yo lo seguiría manteniendo un poquito más. Creo que todavía no, que hay que tener un poquito de prudencia, pero es posible que estemos en los últimos momentos de esta penosa pandemia. La vacuna española IPRA llega a su fase final. El Hospital Regional es uno de los 20 centros de todo el mundo en los que se desarrolla este suero, que demuestra ser el más efectivo hasta ahora frente a Omicron. Ahora se inicia la fase 3 del ensayo con 3.000 voluntarios. El Hospital Regional de Málaga es uno de los 20 hospitales que participan en el desarrollo de la vacuna española frente al coronavirus IPRA.
El ensayo de vacuna afronta su tercera fase, para la que el hospital malagueño ha comenzado a reclutar a personas voluntarias. Las condiciones para participar es haber recibido 1 o 2 dosis de cualquier preparado vacunal comercializado e incluso haber pasado el COVID siempre y cuando no haya sido hospitalizado y haya transcurrido un tiempo de 4 semanas. De manera que invitamos nuevamente a la población malagueña a participar. En la tercera fase se quiere comprobar si puede aumentar la respuesta inmunitaria de nuestro organismo frente al virus y para ello se administra una tercera dosis de IPRA. Una vacuna española, una vacuna que se llama de recombinación genética, de recombinación proteica con adyuvante y que en estudios preliminares ha demostrado unos perfiles de seguridad y de tolerancia muy tranquilizadores y muy efectivos. Esto ocurre una vez que la última fase demostró ser segura, superar los niveles de tolerabilidad y dar una buena respuesta frente a las distintas variantes, incluida Omicron. Hoy en esta sección provincial visitamos Pizarra, porque allí la Diputación de Málaga ha inaugurado la primera obra del Plan Viable contra la despoblación. El nuevo vial une la barriada de Cerralba, perteneciente a Pizarra, con la carretera provincial MA 3400. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de Pizarra, Félix Lozano, han sido los encargados de inaugurar este nuevo vial en el que la Diputación ha invertido 570.000 euros que ha permitido actuar en un tramo de 2,25 kilómetros entre la glorieta previa al acceso a la carretera autonómica A357 y la intersección de la carretera provincial MA 3400 que da acceso a la pedanía cartameña de Sierra de Gibralfalia. Ese apoyo económico tan importante que nos vienen a los pueblos de la provincia de Málaga y que sin ese apoyo no podríamos hacer, y no me duele en prenda decirlo, ni la mitad de las infraestructuras ni de obras que hacemos en nuestro municipio. Con la apertura de este vial, la carretera de titularidad provincial MA 3400 ha pasado a tener su origen en Cerralba y final en Gibralfalia, y el tramo acondicionado que hasta ahora era propiedad del Ayuntamiento de Pizarra se ha integrado en la red viaria provincial y ha pasado a ser competencia de la Diputación, que se encargará de su conservación y mantenimiento como ya hace con los más de 860 kilómetros de las 118 carreteras de su competencia. Tenemos varias informaciones que contarles del municipio de Alhaurín de la Torre y nos la cuenta nuestra compañera Sandra Chávez. Adelante. Desde el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se ha presentado la campaña de educación medioambiental, cuyo principal objetivo es el cuidado y el respeto por el medio natural. La iniciativa de educación ambiental, que llegará a 1.350 jóvenes de quinto de primaria y primero de la ESO, donde se llevarán a cabo talleres que aportarán herramientas y medidas para disminuir los efectos que están repercutiendo al medio ambiente, convirtiéndolo en un evento interactivo y motivacional. 19 ediciones cumple este programa en el ámbito urbano de Alhaurín de la Torre y que se llevará a cabo en el curso actual 2021-2022. Debido al auge que está teniendo en Alhaurín de la Torre los vehículos de movilidad personal, la Jefatura Municipal de Policía ha querido hacer un comunicado con las nuevas actualizaciones que se han presentado en el Boletín Oficial del Estado por parte de la Dirección General de Tráfico. El fin es hacer del municipio de Alhaurín de la Torre un espacio libre de accidentes, haciendo un uso responsable de este tipo de vehículos. Actualizaciones como que solo puede circular una persona por vehículo, la prohibición de circular usando auriculares o a una velocidad mayor a 25 km por hora, entre otras. La policía local recuerda a los padres que son los responsables absolutos ante caso de accidente o infracción de los menores. La Asociación Mis Felinos de Alhaurín organiza un mercadillo solidario donde podrá encontrarse ropa nueva y seminueva y así recaudar fondos para la ayuda de esta asociación de felinos. El viernes 4 y el sábado 5 de febrero, en horario de 10 a 7 de la tarde, en el Centro Comercial Capellanía, se llevará a cabo el mercadillo. La Asociación Mis Felinos de Alhaurín cumple con esta nueva propuesta uno de sus grandes objetivos: prestar ayuda y servicio de rescate a estos animales con el fin de encontrarles hogar e incluso transportes a estos animales.
Andalucía refuerza la atención primaria con 387 profesionales más y el plan de alta frecuenciación que la Consejería de Salud diseña para los meses de invierno ante el aumento del impacto de la gripe y de virus respiratorios, como el coronavirus. Así ha quedado aprobado en el último Consejo de Gobierno de la Junta, en el que el consejero Jesús Aguirre dio cuenta de una inversión de 14,7 millones de euros entre enero y febrero para llevar a cabo este refuerzo de personal y demás medidas para mejorar el servicio y reducir los tiempos de espera. Un plan de refuerzo, sin embargo, criticado por la oposición, que no lo considera suficiente. De cara a los fondos europeos que van a llegar a la región y ante las ayudas del Estado, la Junta va a crear una mesa de negociación con empresarios y sindicatos para administrar estos fondos de acuerdo a las necesidades reales de la economía andaluza. Lo explica el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. Hemos acordado, y creo que es un paso muy importante, la mesa de trabajo, la creación de esa mesa de trabajo para que los fondos europeos, ya sean directos o a través de préstamos que lleguen de la Unión Europea, a través del Gobierno de España, emanen de un acuerdo de esa mesa de diálogo entre el Gobierno de Andalucía y la UGT, las comisiones obreras y la Confederación de Empresarios. Creo que todos podemos aportar nuestra experiencia, nuestro granito de arena, nuestra opinión y, por tanto, que nos permita de alguna manera dar una visión más amplia a esa gestión de los fondos europeos que yo creo que será necesaria. Hoy tenemos que darles otro dato en relación al empleo porque la encuesta de población activa europea publicada por Eurostat, según esta encuesta, España ha culminado el año 2021 con la cifra de paro más elevada de toda la Unión Europea. España lleva ya 7 meses a la cabeza en este indicador. En diciembre en España se registró un desempleo del 13%, una cifra a la que solo se acerca Grecia con 12,7% y que además duplica la media europea, situada en 6,4%. Por países, tras España y Grecia se encuentran Italia, Suecia, Letonia y Francia, mientras que las tasas de paro más bajas se encuentran en República Checa, Polonia, Alemania y Malta. Con más de 3 millones de personas en el paro, España lidera el ranking de desempleo en la zona euro. En lo que se refiere al paro juvenil, desempleados de menos de 25 años, esta tasa era del 14,9% a cierre de 2021, tanto para la zona euro como para la Unión Europea. De nuevo, esta estadística también está liderada por España con 30,6%, seguida de Grecia e Italia, Suecia y Portugal. Y atención a esto, el Congreso ha dado el primer paso para investigar los abusos sexuales en la Iglesia. Una iniciativa de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, que solo ha sido rechazada por Partido Popular y Vox y que no se resolverá hasta después de las elecciones en Castilla y León. Y la Iglesia ya se ha pronunciado, aseguran acoger bien estas investigaciones con el fin de recabar datos sobre las agresiones y abusos sexuales a menores en instituciones religiosas. Dicen desde la Iglesia que de esta forma contribuirán a acabar con esta gran lacra social. Más cosas, la DGT alerta de la siniestralidad en carreteras españolas. Se ha alcanzado el peor dato de los últimos 10 años, con 87 siniestros en los que han perdido la vida 100 personas. Enero de 2022 ha sido un mes de pocos desplazamientos, pero aún así se han producido 87 siniestros mortales en las carreteras españolas, en los que han fallecido 100 personas, 27 más que en el mismo mes de 2019, año de referencia. Se trata del peor mes de enero en una década, ya que para hallar una cifra similar hay que remontarse a 2012, cuando murieron 102 personas, un dato con el que la Dirección General de Tráfico avisa y quiere mentalizar a los conductores del problema existente. El aumento de la siniestralidad se ha concentrado en vías de gran capacidad y fines de semana, con la salida de vía como escenario más frecuente. Los factores concurrentes más asociados a los accidentes son la velocidad, las distracciones, el consumo de alcohol y el móvil.
El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que la adhesión de Ucrania a la OTAN puede llevar a un conflicto armado entre Rusia y la Alianza Atlántica por el control de la península de Crimea. El presidente ruso, que habló públicamente por primera vez en semanas sobre la crisis, señaló que el principal objetivo de Estados Unidos es contener a Rusia y Ucrania es su instrumento para arrastrarnos a un conflicto armado y golpearnos con las más duras sanciones, afirmó. Putin no mencionó las decenas de miles de soldados desplegados en la frontera con Ucrania desde hace semanas y deja pensar al mundo occidental que prepara un nuevo ataque a su vecino tras el 2014. El mandatario ruso dejó la puerta abierta para el diálogo, pero aseguró que este debe tener en cuenta las preocupaciones rusas sobre seguridad en la Europa que Moscú planteó a Estados Unidos y la OTAN. Un tribunal militar israelí condenó el pasado 17 de noviembre a Ruiz, de 63 años y encarcelada desde abril, a 13 meses de cárcel tras aceptar un acuerdo de culpabilidad para rebajar la pena. La Fiscalía de Israel tiene una semana para recurrir o, en caso de aceptar la medida, poner fecha a su excarcelación. El comité, compuesto por un trabajador social, un psicólogo y un juez, denegó esta medida el pasado 7 de diciembre, que la defensa recurrió. Según la sentencia impuesta y dado el tiempo que ha cumplido, la trabajadora humanitaria española terminaría su pena el próximo abril y sería liberada previo pago de la mitad de una multa de 14.000 euros. Ruiz fue detenida cerca de Belén, en Cisjordania, ocupada por su labor en los comités de trabajo para la salud, una ONG a la que Israel acusa de desviar fondos al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas, patrocina el tiempo. El tiempo para este 3 de febrero se presenta con cielos con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste flojo por la tarde, más intenso en el litoral. Hoy tenemos esta fotografía desde las lagunas de Mijas, nos la envía Juan Santaella. Ahí vemos un precioso atardecer desde uno de los municipios más bonitos de la provincia de Málaga, Mijas, aunque claro está que son muchos los municipios, las localidades bonitas y bonitos rincones de nuestra provincia. Hoy nos vamos contándoles que este viernes se estrena una película malagueña que está generando muy buenas expectativas. Petra de San José es un largometraje inspirado en la historia de la fundadora de las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña, natural del Valle de Adalajís. Está dirigida por Pablo Moreno y protagonizada por Marian Aragüetes, que encarna a una joven valiente a punto de comprometerse en matrimonio y que lo deja todo para iniciar una vida dedicada a Dios. Y hasta aquí las noticias. Con este apunte cinematográfico nos vamos y ahora se quedan con los deportes, con Deportes 101. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mañana más.